Tu llamado personal no define tu rol como creyente. Y yo te digo esto porque asumimos que los pastores tienen más responsabilidad, lo de alabanza y adoración, el pastor de qué sé yo qué. No, señores, eso es un llamado. Cada quien tiene uno, y si tú no sabes cuál es, yo voy a orar para que el Señor te lo revele. Pero el rol principal, nuestro rol como creyente, no lo define el llamado. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Mi llamado es ser discípulo de Cristo y vivir en santidad, y al mismo tiempo eso me da una responsabilidad por la cual yo voy a tener que dar cuenta en el juicio final. Y toditos nosotros vamos a tener que dar cuenta. En mi caso personal, créame, a veces es fuerte tú pensar que tú tienes que dar cuenta por el rol que tú estás asumiendo, pero el Espíritu Santo está con nosotros, así que no hay por qué tener miedo. Y como creyente, nuestra base principal, lo que acompaña el llamado, lo que debe definir el llamado, está en Cristo. Como dice Filipenses 2, del 3 al 8, y dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y yo creo que queda muy claro en la Biblia el rol fundamental de un creyente, es que tenemos que ser siervos. Y ser siervo y esclavo es literalmente casi la misma palabra, porque un siervo tiene que rendir cuentas, tiene que tener a alguien superior, igualmente un esclavo, y por eso la traducción lo dice como esclavo. Pero yo creo que el rol de nosotros como creyentes es ser siervos, poniendo la necesidad de los demás por encima de nosotros. Porque si Cristo, que es Dios, y no escatimó ser Dios, fue un siervo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para ser superiores a nuestros hermanos, siendo creyente o no? Y yo creo que tenemos que meditar en esa pregunta, porque al Señor que nosotros servimos no se cree superior a nadie, aún siéndolo. Aún Jesús teniendo el nombre sobre todo nombre, Él nunca se atribuyó nada superior a la persona que Él servía. Y entender nuestro rol base es fundamental, porque nosotros lamentablemente estamos viviendo como si fuéramos víctimas sin necesidad de serlo. Estamos viviendo como si fuéramos víctimas sin necesidad de asumirlo. O sea, estamos asumiendo un rol completamente equivocado al rol que nosotros estamos llamados a tener como creyentes en el Señor. Y si tú no estás dispuesto a asumir el compromiso que amerita ser un discípulo del Señor, lamentablemente tú estás asumiendo el rol de víctima. Y si tú no quieres servir en tu comunidad de fe, si tú no quieres servir en el lugar donde tú vives, en tu trabajo, o si tú entiendes que por egoísmo, si tú entiendes que porque yo doy demasiado y necesito recibir, porque no se me valora, porque no estoy dispuesto, porque no tengo ánimo, porque no tengo motivación, estás asumiendo el rol de víctima que no te corresponde. Y esto es muy fuerte, porque si nosotros creemos en Cristo, tenemos el ejemplo. Y dice Mateo 20, del 26 al 27, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líderes entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en un esclavo. Y aquí Jesús le está diciendo claramente a sus discípulos: usted quiere ser el primero, usted tiene que ser un siervo. Usted tiene que servir a todos como superior a usted. Y tengo que decirte que yo entiendo el por qué uno se victimiza, y ser una víctima es algo muy natural muchas veces, porque la realidad es que nosotros estamos en el mundo y muchos de nosotros han sufrido injusticia de alguna u otra manera.
unas personas más que otras, o en mayor o menor grado, pero y porque somos débiles humanamente hablando. Además, que mientras más victimismo yo proyecte, más adulación yo consigo, más aprobación yo consigo. Y lamentablemente hoy ser una víctima goza de un prestigio heroico. El mundo alaba a las víctimas, el mundo literalmente adula a las personas que son víctimas de una situación u otra, porque se ha convertido en una exaltación, la debilidad humana se exalta y se ha convertido en una virtud en la cual mucha gente se aferra a eso. Y cuando yo me refiero al hecho de debilidad humana, yo me refiero a cualquier acontecimiento que te lleve a ser una víctima. Y como seres humanos muchas veces nos cuesta entender que nuestra debilidad no es una excusa para quejarnos en busca de compasión. Si nosotros tenemos a Cristo, no hay una excusa válida. Pues muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos en el modo víctima, porque esto es tan natural hoy en día que esto permea nuestro carácter y nosotros asumimos ese rol sin darnos cuenta, poniendo muchísimas excusas innecesarias. Cuando el reino de Dios es aquí ahora y se necesitan manos que trabajen en Él. Cuando nosotros necesitamos hacerlo en el mundo. Cuando Dios nos está llamando a hacerlo en el mundo. Cuando Cristo hizo lo que hizo, nosotros ponemos excusas. A pesar de. Y lo conocemos. Y muchas veces asumimos que nuestra debilidad viene marcada por las circunstancias de mi vida, que yo nací en un barrio, que yo no sé cuánto. Y eso nos hace malagradecidos. Porque cuando tú asumes el rol de víctima, tú no estás agradeciendo nada de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y más para adelante vamos a ver esa parte. Y lamentablemente vivimos en una sociedad, el mundo es malagradecido, pero los cristianos estamos siendo muy malagradecidos también. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo este rol que no nos corresponde. Y quiero ser respetuoso si tú eres una víctima real de una situación. Pero aún así, si estamos en Cristo, ya las cosas viejas pasaron. Ya somos criatura nueva. Y vamos a ir viendo eso poco a poco. Entonces el problema está en que nosotros asumimos esta debilidad humana y esto determina nuestra toma de decisiones para yo servir al Señor o no. Y hay muchos cristianos que tienen un llamado claro y saben lo que Dios le está diciendo a su vida y aún así deciden asumir este rol. Y si Dios te llamó a ti, ponte la pila, viejo. Ponte la pila. Y si tú no sabes lo que Dios te está llamando, brother, ponte en modo oración y dile, Señor, revélame porque yo quiero servir para tu reino. Y no hay mayor honor que servir al Señor en lo que Él nos ha llamado y en el mundo que nos ha tocado vivir ahora. Ahora es que se necesitan más cristianos comprometidos a ser la luz del mundo. Porque, señores, la oscuridad no está arropando hasta en la misma iglesia. Predicando un saco de disparate y doctrina torcida que lo que buscan humanizar el evangelio cuando el evangelio es poder de Dios. Entonces, yo quiero que leamos 2 Corintios 12 del 1 al 8. Y dice así: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Disculpen. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara.
Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, de mis privaciones, de mí en mis insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades por las que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Y por si ustedes no lo saben, aquí está hablando Pablo. Y está hablando un hombre que vio cosas que la mente humana no puede procesar, la mente humana no puede entender, la mente humana no puede decir. Y si eso fue Pablo, que tuvo ese privilegio, el que escribió gran parte de los libros del Nuevo Testamento, que es discípulo no por título asumido, no porque él lo cree, sino porque Cristo se lo dijo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para estar en modo víctima? Si él, pudiendo hacerlo, sufriendo persecución, cayó preso no sé cuántas veces, él nunca asumió eso. Pablo, aún teniendo el nivel de conocimiento y desarrollo espiritual que él tenía, él lo dice claramente, no me jactaré de esto porque lo que importa es mi mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El evangelio. Y yo creo que también tenemos que meditar en esta pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para estar en modo víctima? Y la verdad es que si Pablo no estuvo en modo víctima, yo creo que tú y yo no somos nadie. Y tú me excusas, pero este hombre vio cosas que probablemente si alguno de nosotros lo viera, no sé qué pasaría. Probablemente, no sé, no quiero especular, el Señor sabe. Y el problema del modo víctima es que el modo víctima tiene dos inclinaciones específicas. Del lado izquierdo tenemos el eje de la víctima relativista y del lado derecho tenemos la víctima legalista. Y todo, incluyendo yo, de alguna otra forma, vamos de un lado a otro dependiendo situaciones, dependiendo cómo está tu vida, cómo está tu relación con el Señor. Y vamos a hablar sobre la víctima relativista. Y la víctima relativista es aquella persona que basa la responsabilidad de sus emociones y situaciones en los demás. Y sobre todo la vieja confiable, eso es culpa del diablo, a mí me tentaron, Apocalipsis dice que estamos en los tiempos finales, ya en Cristo todo ha sido hecho, yo nací en un barrio, yo no tengo cuarto, yo no tengo novia. Es una lista interminable de excusas, y después esta clase de personas termina culpando a Dios de todo, que es culpa de la religión, que porque yo soy cristiano. Y son personas que son demandantes de atención, demandan una atención continua porque descansan en estas excusas que construyen su vida. Y todo el mundo malo, menos ellos. Y déjame decirte que esto es un claro ejemplo de un egoísmo disfrazado de necesidad. Porque eso es egoísmo. Y si a ti te sirve el sombrero de la víctima relativista, déjame decirte algo. Dice Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y con esto yo no quiero entrar en el jueguito de la condenación y la cuestión, pero eso lo dice la Biblia, eso no lo estoy diciendo yo. Y tenemos que entender que nuestras acciones tienen repercusiones eternas. Y si usted asume un rol de una víctima sin serlo, usted va a tener que dar cuenta a Dios por eso. No a mí, no al círculo, no a los pastores. Usted va a tener que dar cuenta a Dios al respecto. Entonces tenemos ahora la víctima legalista. Y esta es completamente opuesta. Las personas que tienen este rol de víctima legalista son aquellas personas que son víctimas del miedo. El miedo al qué dirán, el miedo a ser juzgado, el miedo a que Dios me destruya. Y basan su servicio a los demás como una clase de redención por obras. No son siervos de Cristo, sino son siervos de su autosalvación, porque ellos basan todo en, yo tengo que servir a Dios porque van a decir que yo no soy buen creyente, yo tengo que servir a Dios porque si no Dios me va a castigar, yo tengo que servir a Dios porque si no los pastores me van a jalar, yo tengo que hacer. Y son personas que entienden que son merecedores del favor de Dios por todo lo que hacen y buscan llamar la atención
en su servicio, sea los domingos, sea en su ciudad, sea donde sea, porque ellos sí son merecedores de la atención y la bendición de Dios, porque yo estoy haciendo cosas para el reino. Pero ¿y las intenciones de tu corazón? Las intenciones de tu corazón, ¿cuáles son? Y dice Gálatas 1:10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería un siervo de Cristo. Mi hermano, usted no es siervo de Cristo, usted es un siervo de los demás. Usted es un siervo del miedo. Y esto es un ejemplo de una persona que es completamente autosuficiente y que no abraza la gracia del Señor como un regalo. Prefiere aferrarse al miedo del juicio de todos. Esta clase de persona anda como paranoico. Me vio fulano, me vieron los pastores, esto, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y usualmente eso deriva en otro pecado, como el chisme, la crítica, y por ahí María se va. Entonces, tenemos que entender que es por gracia lo que nosotros hacemos. Y yo voy a hablar de eso en breve. Dice Mateo 7, del 15 al 20. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así que de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y me encanta esta versión porque, sí, yo sé que uno conoce la versión de por su fruto lo conoceréis, pero esta es más clara. Esta no te da ambigüedad y que los frutos, no, es por tus acciones que te van a conocer. Y por eso yo utilicé esta. Y es que cuando estamos en el modo víctima, nosotros entendemos, si yo acepté a Cristo, ya todo bien, mi vida va a ir bien, ya, yo me puedo morir tranquilo. Y ciertamente, si usted acepta al Señor y se muere, gloria a Dios, te va a ir para el cielo. Probablemente, yo no sé, yo no soy Dios, pero debemos entender que si nosotros aceptamos al Señor, eso tiene que llevarnos a un accionar. Y dice Pablo, en Romanos, el justo por la fe vivirá. Y si esto es cierto, que nosotros creemos que es así, si el justo vive por la fe, entonces el Espíritu Santo tiene que llevarte a dar frutos que avalen esa fe. Porque dice Santiago que una fe sin obras es muerta. Y una fe que no tiene obras y está muerta, no tiene a Cristo. No tiene base para ser discípulo de Cristo. Entonces, por ende, tú no vas a ser considerado como justo porque tu fe está muerta. Y como dice Mateo, por tus acciones te conocerán. ¿Y cómo te conocerán? Usted no es cristiano, por más que usted lo diga. Entonces tenemos que entender que si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos que accionar. ¿Y cómo accionamos? Como siervos de Él para los demás. Y como vimos, ambos extremos del modo víctima se parecen, pero son muy diferentes. Y tienen algo en común, que ambos están alejados del eje radical. ¿Y qué es el eje radical? El eje radical es Cristo. Es su ejemplo, es su vida, es su poder, es su gracia. Cristo se resignaba completamente a ser una víctima del sistema corrupto, de la ley humana de ojo por ojo, de la ley humana de haz obras para que te aplaudan, para que te vean. Inclusive Cristo se resignó a ser el Mesías que los judíos querían porque esa no era su misión. Y Cristo no tuvo ninguna excusa. Él no fue víctima ni de sus circunstancias, Él no fue víctima de nada. Él hizo todo lo que tenía que hacer para hacer la voluntad del Padre. Y es el eje radical. Y Él es radical porque Él nos enseña que la debilidad de ser siervos es el símbolo más grande que tú puedes tener. Y no grandeza
como el mundo la ve, que el mundo pone grandeza en el victimismo, porque es mucho más fácil que tú andas dando pena por ahí, vergüenza, a que te reconozcan por una virtud. Y el Señor nos enseña que ser débiles en Él, lo que somos débiles en Él y asumimos la debilidad como un punto radical, vamos a ser exaltados por el Padre. Dice Juan 12:26, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y cuando somos débiles en el Señor, Él se glorifica, porque Él nos equipa con todo lo necesario para llevar su evangelio, para exaltar su nombre, para hacer luz en el mundo. Y nos ayuda a ser siervos en nuestro entorno, en nuestra comunidad de fe, en donde quiera que tú estés, tú estás llamado a ser un siervo. Y si tú eres débil en Cristo, Él te va a equipar para eso. Y la debilidad en el Señor depende completamente de su voluntad, sobre todo, depende del Espíritu Santo. Y entender que a pesar del aguijón de la carne que tú tengas, y básicamente el aguijón de la carne es cualquier enfermedad, trauma, situación, cualquier cosa que te esté dificultando la vida, sea lo que sea en Cristo, yo soy más que vencedor. Y como leímos en 2 de Corintios, en vez de Dios quitarle el aguijón a Pablo, Dios le dio gracia y le dio fortaleza en medio de la situación. Y Dios declaró, mi gracia es suficiente. Porque con su gracia nos basta. Por eso yo doy por gracia lo que por gracia recibí, que es amor incondicional al servicio de los demás, poniendo la otra mejilla, dando la milla extra por el reino de Dios. A pesar de que la situación sea injusta humanamente, a pesar del que dirán, yo soy débil en Cristo porque eso me hace radical para el mundo. Porque la debilidad en Cristo es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y como dice Pablo, ponerlo por superior, aún siendo iguales, porque para Dios todos somos iguales. Entonces, nosotros creemos que no hay ninguna excusa posible para tú estar en modo víctima, sino que yo asumo el compromiso radical que conlleva ser un discípulo de Cristo. Y este compromiso implica un servicio a toda costa, un servicio a los demás incondicionalmente. Y yo sé que ustedes se van por la tangente. Mauro, y si están abusando de mí, qué sé yo qué, y hay gente abusadora y gente freca. Mi hermano, usted no tiene que ver con eso. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted va a transformar esa vida, porque el Señor lo va a usar. Entonces tenemos que dejar de sabotearnos con excusas de que, no, que a mí me ha pasado, que a mí qué sé yo qué, eso es modo víctima. Ninguno de los que estamos aquí, si tenemos a Cristo, somos víctimas. Nosotros somos más que vencedores por lo que Él hizo. Nosotros somos transformados. Nosotros somos nueva criatura. Nosotros somos ya hijos de Dios instituidos por Él. Y si tú eres un hijo de Dios, ¿cuál es el mandamiento? Sean sal y sean luz. Y ser discípulo de Cristo no es un estilo de vida como la gente piensa. Ser discípulo de Cristo no es algo que tú haces tampoco. No es algo mecánico de que, sí, yo sirvo los domingos, yo hago esto. Usted está cayendo en ser una víctima legalista, por si usted no se está dando cuenta. Ser discípulo de Cristo es una respuesta transformadora a raíz de lo que Él hizo por nosotros. Es ser moldeado por la buena noticia del Evangelio que nos mueve a ser agradecidos. Independientemente de tu situación, independientemente de que tú pienses que el de allá abajo te está llevando, cuando tú eres un discípulo de Cristo, tú eres agradecido a toda costa. Porque tú entiendes que esta vida es pasajera y la eternidad es muy larga. Y es con Él que la vamos a pasar. Entonces, si nosotros hemos recibido gracia a pesar de que éramos pecadores, ¿por qué nosotros no damos por gracia lo que por gracia recibimos? Y yo quiero que meditemos en eso esta mañana. Porque nosotros deberíamos responder a lo que Cristo hizo en nosotros, anunciando el Evangelio, no solo en palabras, sino también en poner mi vida al servicio de la gente, al servicio de la comunidad, al servicio de mi vecino, al servicio de mi familia. Porque ser siervo de Cristo es el más alto mérito que podemos tener. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señores, nuestro espíritu no es de cobardía.
Nuestro espíritu no es de víctima, sino de poder en Cristo resucitado. Y es por Él y gracias al Espíritu Santo que yo puedo tener dominio propio, controlar mis emociones y descansar en el hecho de que yo soy un hijo de Dios y yo voy a servir como un hijo de Dios. Yo voy a ser un ejemplo para mi comunidad. Yo voy a poner en práctica lo que el Señor me enseñó y mi testimonio va a servir para transformar donde quiera que yo me mueva. Entonces, esto es muy importante porque cuando llegue el momento y estemos delante del Señor, Él nos va a decir, muy bien, pastora Mauri. Muy bien, salmista fulano. Muy bien, qué sé yo quién. Muy bien. No, como dice la parábola en Mateo 25, 23. La parábola del siervo. Su señor le dijo, bien y buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. El Señor no nos está viendo por nuestro llamado personal. El Señor nos está viendo como siervos. Y lo que decidamos esta mañana ser siervo para el Señor, somos los únicos que vamos a tener la garantía de que Él nos va a dar la entrada. Por eso nosotros tenemos que asumir este compromiso radical en ser discípulo de Cristo, no de título, no de un discípulo dominguero que se congrega y falta a los discipulados 10 veces y después va un día que se siente mal. No, es un discípulo comprometido con servir en la comunidad de fe, en su casa, donde quiera que tú te muevas. El servicio es lo que debe representar a un creyente. Y por eso decía al principio, a mí me preocupa. Porque como creyentes nosotros estamos viendo solamente la parte bonita. Ah, no, yo tengo un llamado a tal cosa. Ah, no, yo soy tal cosa porque el Señor. Y compartimos el testimonio con 2 o 3 gente que son creyentes ya, dicho sea de paso. O simplemente vivimos como en esta burbuja que no, mi burbuja es Cristo y mi vida es perfecta. No, mi hermano, usted está llamado a ensuciarse la mano, usted está llamado a meter mano, usted está llamado a estar en la calle haciendo discípulos, usted está llamado a edificar la iglesia en su comunidad. Usted está llamado a cualquier persona que no sea creyente, predicarle no solamente la palabra, sino con tu testimonio, con tu vida. Si tú estás en el gobierno, no hagas tu diligencia, haz la cosa bien aunque tú no puedas progresar. Si tú estás en un trabajo difícil, dale honra a tu jefe, trabaja bien, porque tú eres un siervo de Cristo. Y eso edifica más que cualquier cosa que tú puedas hacer. Entonces, señores, y con eso termino, tenemos que abrazar el rol principal que nos corresponde. Nuestro rol es ser siervos del Señor. Y cuando tú eres siervo, tú eres más como Cristo y menos como tú mismo. Y tenemos que ser más como Cristo porque Cristo es la mejor versión de nosotros mismos. O sea, Cristo fue el hombre perfecto. Y nosotros tenemos que caminar hacia allá. Y tú me dirás, pero si yo soy Cristo voy a perder mi identidad. Hay gente que me ha dicho decir, mi hermano, usted está perdido en el limbo. Usted no pierde nada, usted gana. Porque si tú te pareces a Cristo, tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú seas. Tú estás haciendo como Dios te ve y tú estás haciendo como la creación inicial. Entonces, señores, hoy es el día de hacer este compromiso radical. Es como cantaba el chamo, hay que dejar la apatía. Si nosotros somos salvos ya, y creemos que así es, porque tenemos a Cristo en nuestra vida, brother, ¿qué tú pierdes sirviendo en la comunidad? ¿Qué tú pierdes dándolo todo? Es más, me voy más lejos. ¿Qué tú pierdes dando tu vida por otra persona? Si tú vas para el cielo, donde hay gozo eterno. Y yo sé que suena un poco exagerado, pero yo creo que Pablo no tenía en su mente ni ninguno de los apóstoles tenía en su mente el hecho de, no, que yo no puedo darlo todo porque me voy a morir, porque qué sé yo qué. Ellos dieron hasta su vida. Y yo no te estoy diciendo que haga una locura hoy, no es eso. Yo lo que te estoy diciendo es que analiza hasta qué punto tú te quieres comprometer con el Señor. Porque el Señor se comprometió contigo y conmigo y Él dio su vida y resucitó y por eso nosotros tenemos vida nueva. Entonces, la respuesta de nosotros debe ser agradecimiento. Así que yo quiero que oremos en esta mañana. Y yo quiero que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero comprometerme contigo, Señor. Señor, yo quiero ser tu siervo. Yo quiero que tú trabajes en mi vida para yo no ser ni una víctima legalista, ni una víctima
relativista, sino estar en el eje radical que es Cristo. Y yo quiero que en este momento tú analices qué tipo de víctima tú eres. Y yo sé que te estoy pidiendo algo difícil, porque nunca nos vamos a ver como víctimas. Las excusas siempre van a estar. Pero si lo que Cristo hizo transforma nuestra vida, y si lo que Cristo hizo tiene un valor eterno, como nosotros creemos y vivimos, entonces cualquier excusa que tú tengas quiere decir que estás en modo víctima. Entonces yo quiero que ahí donde tú estás, tú medites en esto. Y si tú lo identificas, dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que trabaje contigo. Recuérdense, tenemos al Espíritu Santo en vivo y en directo. Y probablemente el Espíritu Santo te está hablando y te ha dicho muchas veces, mira esto. Y usted sabe lo que tiene que dejar para ser un siervo de Cristo. Usted sabe lo que usted tiene que dejar para hacer bien su comunidad de fe y edificar la iglesia. Usted sabe lo que usted tiene que dejar para servir en su trabajo, en su vecindario, en su familia. Usted lo sabe. Porque nosotros somos muy inteligentes para lo que nos conviene. Así que yo te voy a pedir que te tomes un minuto ahí, medita, reflexiona, piensa. Este es tu tiempo con Dios. Amén. Y si ya tú sabes lo que es, o tú todavía no estás seguro, medita en la semana, en tu tiempo devocional, en tu tiempo de oración, dile al Señor que te lo revele. Dile que te quite eso. Dile que, Señor, yo quiero comprometerme a servirte, porque yo quiero que por mis frutos, por mis acciones, me conozcan. Y no como la víctima legalista, sino que yo quiero que me conozcan como siervo tuyo. Yo quiero que cuando llegue el día tú me digas, bien hecho, siervo fiel. Así que yo te pido, Señor Jesús, en tu poderoso nombre en esta mañana, que tú nos ayudes a ser siervos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a servirte, Señor, con pasión, con amor, con radicalidad, Señor, con rebeldía en contra del mundo. Porque el mundo cree y define que si somos víctimas, somos héroes. Sin embargo, Señor, somos héroes porque somos radicales, somos débiles, porque yo amo a mi prójimo como a mí mismo, porque yo doy la milla extra, porque yo te sirvo a ti, porque yo llevo tu palabra, porque yo vivo tu ejemplo. Señor Jesús, yo te pido en esta mañana que tú examines nuestros corazones, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú transformes nuestra vida, que tú nos recuerdes de dónde nos sacaste, Señor. Y si yo antes era un siervo y ahora me he descarriado, Señor, tú lo harás otra vez. Confiamos en que tú puedes hacerlo otra vez. Sabemos que tú puedes hacerlo otra vez, Señor. Queremos volver al primer amor de servirte, Señor, como cuando te aceptamos. Y si hay alguien esta mañana que no ha aceptado al Señor, Dios te está llamando también a que tú seas su siervo. Dios te está llamando también a que tú formes parte de su reino, que tú seas un hijo instituido nuevamente para Dios. Y si te da miedo el compromiso, pídele al Señor. No hay mejor compromiso que hacemos con el Señor, porque Él nunca falla. Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para incumplir. Así que, Señor, en esta mañana yo te presento la vida de cada uno de nosotros. Y te pido que tú nos ayudes a ser tus siervos fieles, Señor. Que tú nos ayudes a comprometernos radicalmente en el ministerio, Señor. Si no conocemos nuestro llamado, revélanoslo, Señor. Y probablemente tú no conoces tu llamado porque tú le tienes miedo al compromiso. Y si tú le tienes miedo al compromiso, Dios no te va a llamar. ¿Cómo tú le vas a poder servir si tú ni siquiera quieres comprometerte en el rol principal, que es ser un siervo? Porque al final, todo lo que estamos aquí
sea cantando, sea predicando, sea sirviendo, sea sentando personas, somos siervos del Señor. Así que, Señor, yo pongo en tus manos todo, te pido que tú te glorifiques, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva al servicio, que tu Espíritu Santo nos transforme, que tú quites toda excusa, Señor, glorifícate en nuestra vida, que nosotros podamos asumir nuestro rol como personas transformadas, como nueva criatura, Señor, dependiendo de ti y haciendo tu voluntad como Cristo lo hizo. Yo te presento a cada una de las personas que están aquí, glorifícate, amado Padre, en tu poderoso nombre. Amén.